¿Estás viendo este video a oscuras o con la luz encendida? Si es oscuro, apaga la luz por un segundo y quédate conmigo, porque lo que voy a contar sucedió en una noche sin luna, y todavía puedo sentir el frío en la garganta. Si quieres escuchar más relatos así, dale like y suscríbete ahora mismo porque esto no es una historia de ficción. Me llamo Andrés Camacho, tengo 34 años y soy de Veracruz. Trabajo como técnico de laboratorio clínico y nunca imaginé que terminaría buscando a una bruja en Catemaco para intentar salvar a alguien que amo. Catemaco es un lugar donde el turismo convive con lo ancestral. En sus calles se venden desde artesanías hasta veladoras y guías que prometen limpias. Mi hermana, Rosa, era la persona más luminosa de la familia. Con 29 años y con esa risa que llenaba la casa, fue ella la que nos mantuvo unidos después de la muerte de nuestro padre. Cuando empezó a cambiar, al principio pensamos en médicos y en exámenes, pero cuando la ciencia no dio respuestas, alguien nos habló de una bruja. Lo que aceptamos aquella noche cambió la manera en que veo la realidad y dejó una marca que todavía me persigue. No cierres este video aún, porque lo que vas a oír es real y no es para los pusilánimes. El pueblo donde crecí queda a 1 hora del malecón, pero Catemaco estaba en otra dimensión para nosotros. Es un pueblo con laguna y con monte, con gente que vive de la pesca y de las promesas de curación. Mi madre, doña Marta, siempre decía que en Catemaco se mezcla la fe católica con las limpias de antes y que había que respetar ambas cosas. Mi tía Rosa, que se llama también Esperanza, nos enseñó a no temer a la noche y a encender veladoras en las festividades. Mi hermana Rosa empezó con dolores de cabeza que nadie pudo explicar, con un olor extraño que solo ella percibía y con pesadillas que la dejaban pálida y temblando. Fuimos al Hospital General, hablé con el doctor Salinas, nos hicieron tomografías y análisis. El doctor dijo que no había señales de tumor ni de infección, y su cara fue un mapa de impotencia. Mi prima Elena, que vivía cerca, nos prestó medicinas que la ayudaron una semana y luego nada. A estas alturas la desesperación ya era tangible. Primo Luis propuso consultar con un neurólogo. Vecino Jorge nos contó sobre un curandero de confianza en Catemaco, y padre Rafael nos aconsejó rezar. Hicimos lo que pudimos, medicinas, consultas, rosarios y vigilias. Pero la noche en que Rosa se levantó buscando a alguien que no existía, nos dejó sin aliento. Fue mi madre quien, después de llorar en silencio, terminó aceptando la única opción que nos quedaba. En esos días yo trabajaba en el laboratorio, salía con los ojos hinchados y con el olor del alcohol de desinfección pegado a la ropa. Dormía 2 horas y me levantaba con esa sensación de haber sido despojado de algo. En 3 párrafos intento resumir lo que fueron meses de espera, culpa y pequeñas peleas con familiares que no entendían por qué no nos rendíamos. A veces pienso en cómo la vida se vuelve burocracia cuando la enfermedad entra en casa. Citas, recetas, papeles, llamadas con el seguro y nadie tiene la certeza de que eso bastará. Fue ese cansancio acumulado el que nos llevó a Catemaco, no la fe ciega. No vine a Catemaco por creer en milagros, vine porque me quedaba el poco aire que tenía para intentar algo más. Llegamos un viernes al mediodía y el pueblo estaba lleno de puestos que olían a pescado, a copal y a veladora. Nos hablaron de una mujer a la que llamaban la bruja de Catemaco, una curandera vieja con manos pequeñas y ojos que miraban como si vieran varios tiempos a la vez. La dirección nos la dio una señora en el mercado llamada Ana, que nos advirtió con voz baja y con la mirada clavada: la bruja exige respeto y paga, y nunca permite cámaras ni huéspedes. Fuimos con doña Marta, mi prima Elena y mi tía Esperanza. Cuando llegamos a la casita de lámina junto al monte, la noche aún no había caído del todo, pero el aire se volvió más frío, denso. La bruja se llamaba Doña Socorro y vivía con un perro flaco que no ladró hasta que nos sentamos. Ella nos pidió ofrendas, veladoras, aguardiente, un poco de sal, una fotografía de Rosa y una rama de árbol que tenía una marca en la savia, algo que dijo que llamaba el árbol sagrado. Nos explicó, en voz casi susurrada, que habría un ritual de limpia con un círculo de sal y aguardiente, que había reglas estrictas y que alguien joven debía dejar una ofrenda en la madrugada en el monte.
Don Edaristo, un hombre vecino que nos acompañó hasta la puerta y que después supimos era un guía, nos miró y dijo, «Conviene obedecer lo que ella pida». En ese momento mi pecho se encogió. No fue una decisión fácil. Había en sus palabras una certeza tan fría que me obligó a prometer que yo haría lo que pidieran. La familia discutió en voz baja en la sala de la casa de Doña Socorro. Hubo intercambio de opiniones y miedos y, como siempre, distintas posiciones. Doña Marta dijo que no íbamos a poner la vida de nadie en riesgo por una tradición. Mi prima Elena insistió en que intentáramos todo. Vecino Jorge ofreció su camioneta para las idas nocturnas. Primo Luis sugirió esperar al amanecer. Padre Rafael llamó apenas para bendecir la intención. Tuvimos una escena con 6 intercambios claros que todavía recuerdo palabra por palabra. Doña Marta dijo que la ciencia nos había fallado y que no quería humillaciones. Elena contestó que la humillación ya la vivíamos, que prefería intentar todo. Jorge preguntó qué necesitábamos exactamente. Yo respondí que la bruja pidió objetos y una persona joven para la salida nocturna. Luis señaló que yo era la opción más lógica. Marta protestó. Elena le rogó y Jorge hizo una pausa larga. Esa discusión no fue solo sobre fe o superstición, fue sobre quién estaba dispuesto a exponerse por amor. Al final, mi madre tomó la mano de Rosa y dijo que, si alguien tenía que ir, debía ser yo. Sentí un vértigo frío en el estómago, una intuición que no permitía retroceder. Antes de continuar y explicarte lo que me pidieron, quiero que hagas algo por mí. Si ya llegaste hasta aquí y te estás preguntando si harías lo mismo, deja un comentario empezando con «yo vi» o «una noche» y cuenta una sensación breve. Tu comentario ayuda a otros a saber que no están solos y me da fuerzas para seguir compartiendo estos relatos. Muchas veces la comunidad aquí ha ayudado a otros a encontrar curas, consejos o simplemente compañía. No hace falta que reveles nombres ni lugares, con una frase basta. Gracias por eso. Ahora sigo. La primera vez que vi a Doña Socorro de cerca sentí que el tiempo se plegaba. Ella no parecía vieja de la manera que pensamos que lo es la vejez. Tenía una voz rasposa y la piel con manchas de sol, pero sus ojos eran negros y húmedos, como de alguien que había mirado mucho el interior de las cosas. Me recibió en una sala llena de frascos con líquidos teñidos, de fotos clavadas en la pared, de calaveras pequeñas y de veladoras de colores. En la mesa había aguardiente en una botella de vidrio, sal en un platito, ramos de hierbas secas y una fotografía de Rosa con la sonrisa que conocíamos. Doña Socorro nos explicó el ritual con detalle y con una calma que helaba. Ella dijo: primero la limpia con fuego y oración para abrir paso a la presencia. Luego, la ofrenda en la savia del árbol sagrado a la medianoche. Y por último, un cierre con un círculo de sal al amanecer. Nos dijo también que alguien debía quedar fuera del círculo para vigilar que nadie rompiera la regla que más temía. Doña Socorro dijo que nunca se debe mirar dentro del círculo durante el trance y que nunca se debe traer cámaras o teléfonos encendidos. Ella enumeró los objetos que necesitaba en voz baja y firme. Empecemos el diálogo que sostuvimos ahí porque fue largo y revelador. Doña Socorro dijo que sin la ofrenda y sin el respeto el maleficio no cede. Yo pregunté qué clase de maleficio. Ella respondió que no preguntara demasiado, que preguntara lo justo. Mi madre pidió garantías y ella respondió que en la vida no hay garantías, solo promesas antiguas. Elena ofreció dinero y Doña Socorro aceptó con algo parecido a una sonrisa. Jorge preguntó si podíamos filmar para tener prueba y ella negó con la cabeza. No se filma, se respeta. Luis quiso saber cuánto tiempo duraría y ella dijo que el tiempo no es uniforme para estas cosas. Finalmente me indicó que yo debía ir a dejar la ofrenda, porque, citó con voz seca, los jóvenes traen menos peso a la noche. Fueron 10 preguntas y respuestas que me dejaron sin aliento, y detrás de cada frase ella movía las manos como quien hila el aire. Doña Socorro me dio una lista precisa de objetos que debía conseguir. 3 veladoras blancas y 2 rojas, una botella pequeña de aguardiente, sal gruesa, una fotografía de Rosa, una rama con savia fresca del árbol marcado por la bruja, una moneda antigua y una tela vieja que perteneciera a la persona afectada. Me explicó cómo colocar cada cosa en la ofrenda y dio instrucciones claras sobre el lugar donde dejarla, a la orilla de la laguna, debajo de una ceiba con una marcada costilla en su tronco, que ella llamaba árbol sagrado.
También me mostró la forma del círculo que debía marcar con sal y cómo trazarlo sin que nadie lo pisara. Hubo un aviso categórico que no olvidé. Nunca mirar directamente a la figura que pudiera aparecer, nunca responder si alguien llamaba por el nombre de un ser querido, y nunca entrar en el círculo si no la invitaban a salir. Esas reglas parecían simples hasta que las escuchas con la respiración atropellada y con la noche acercándose. Antes de la medianoche, compré las velas en el mercado con manos que no dejaban de sudar, compré la botella de aguardiente que olía a madera y a quemado, busqué la moneda vieja en una tienda de antigüedades donde un vendedor llamado Ramón me la entregó con gesto serio, y conseguí la rama de la ceiba en un sendero donde un hombre llamado Felipe me ayudó a marcarla sin hacer ruido. Cada paso olía a humedad y a hojas podridas, cada superficie parecía captar mi temor como si fuera una tela. La madrugada que elegimos para la ofrenda era de esas en que el viento no soplaba. Subimos en la camioneta de vecino Jorge y la carretera de terracería parecía un estrecho entre dos mundos. A un lado la laguna inmóvil, al otro el monte que respiraba. Cuando bajé del vehículo, sentí la humedad en las botas, el olor a barro nuevo y la savia en mis manos como una pequeña quemadura fresca. El celular perdió señal apenas nos alejamos, y eso fue una presencia en sí misma. La incapacidad de pedir ayuda aumentó la tensión. Caminamos en silencio hasta la ceiba marcada. Doña Socorro nos había advertido que la ofrenda debía quedar intacta hasta que ella viniera a cerrar el círculo al amanecer. Llegamos a la ceiba y yo empecé a colocar cada objeto tal como me indicó. Las veladoras en un semicírculo, la fotografía de Rosa viendo hacia la laguna, la sal formando un anillo preciso, el aguardiente a la izquierda y la moneda clavada en la tierra como una promesa. La brisa traía olores a hojas rotas, a resina y algo metálico que no pude identificar. Había 5 sensaciones al mismo tiempo. El frío en la nuca, el tacto de la savia pegajosa, el olor del humo de una fogata lejana, el sabor salado en la lengua y el sonido sordo de la laguna. Cuando terminé, doña Socorro me miró y dijo: «Recuerda, nunca mires dentro del círculo». Yo asentí y sentí que mi corazón golpeaba en la garganta. Lo que pasó dentro del ritual fue lo que realmente rompió todo. Doña Socorro vino al amanecer, o eso dijo, y con ella entraron murmullos que parecían venir de otros cuerpos. Hubo un momento de tensión que aún se rebobina en mi memoria como una cinta rota. Empecemos por el diálogo central que marcó la noche. Doña Socorro preguntó si alguien había sentido presencias. Marta respondió que Rosa había hablado en sueños y llamado a alguien por nombre. Elena dijo que había visto sombras moverse junto a la ceiba. Yo pregunté qué había pasado exactamente, y doña Socorro respondió que el maleficio se alimentaba de afecto. Luego, ella ordenó que cerráramos el círculo, y yo dije que el círculo estaba frío. Doña Socorro añadió que el frío era un aviso, y Jorge suplicó que no pasara nada. Esa conversación duró y tuvo 10 intercambios, con palabras que ahora me parecen premonitorias. En un momento la bruja alzó la voz y dijo que alguien haría una incursión dentro del círculo para intentar engañar a la presencia y que eso sería peligroso. Yo no entendía a qué se refería hasta que vi a mi tía Esperanza avanzar y a Rosa murmurar como si escuchara. El primer momento de tensión ocurrió cuando algo que parecía mi sobrina empezó a caminar fuera de lugar y sus movimientos eran descoordinados. Fue un instante de 500 a 600 caracteres en mi memoria donde la respiración se detuvo y el mundo se comprimió. La figura al borde del círculo se inclinó hacia la ofrenda como si la llamara a alguien que ya no estaba. Sentí un toque frío en el brazo y giré, pensando que era Elena, pero no era nadie. Era como si una sombra hubiera rozado mi piel y dejara un rastro de sal en mis dedos. La segunda oleada de tensión llegó cuando oí el nombre de Rosa susurrado con la voz de alguien que se presentaba como nuestra madre muerta. Fue otra secuencia de pavor de 500 a 600 caracteres donde supe que la regla había sido rota, aunque no supiera exactamente quién la rompió. Alguien gritó que no miráramos, alguien más dijo que la figura nos llamaba por apellidos, y alguien decidió entrar en el círculo. Fue en ese momento que la noche terminó de fracturarse. La fuga fue rápida y torpe.
Cuando comprendimos que la figura pretendía ser Rosa y que su voz era una copia imperfecta, yo corrí hacia la ceiba para sacar la foto y protegerla, pero en la confusión, Elena tropezó con la sal y parte del círculo se deshizo. Alguien, no sé quién, gritó, con un nombre que solo en la familiaridad suena real, y eso bastó para que la figura se volviera hacia nosotros como si se alimentara del error. Sentí un golpe sordo en la espalda, como un impacto de viento, y el olor cambió a algo sulfuroso y metálico. Corrimos sin orden. Doña Marta me tomó del brazo y tiró hacia la camioneta como si su vida dependiera de ello. En el trayecto de regreso, escuché a Rosa decir mi nombre por teléfono cuando ella no tenía señal, y ese fue otro detalle que me rompió por dentro. La presencia pudo reproducir voces, pero con una cadencia incorrecta, como si le faltara alma. Llegamos a la casa y cerramos la puerta con llave, pero la sensación de que algo nos seguía quedó clavada en las paredes. En esos minutos mi mente buscó explicaciones racionales, pero cada sonido me exigía creer en otra cosa. A las semanas siguientes hubo una calma ficticia. Rosa mejoró en ciertos aspectos, comió mejor, habló sin tanto delirio y nos permitió dormir algunas noches seguidas. Don Evaristo me decía que habíamos ganado tiempo y que debíamos aprovecharlo. Sin embargo, la mejoría fue temporal. Un mes después hubo una recaída que vino con pesadillas más vivas. Rosa despertaba gritando nombres que no existían y señalando sombras en la pared. El doctor Salinas volvió a revisarla y dijo que no había cambios médicos. 3 meses después, la situación empeoró más rápido. Su piel se volvió más pálida de lo imaginable, y sus ojos tenían un brillo que me obligaba a cerrar los míos. A los 6 meses, la enfermedad que no encontrábamos explicación científica se llevó a Rosa. En vida, habíamos protegido su foto con la tela que la bruja había pedido, y en la noche de su muerte yo sentí, con una claridad miserable, que no todo había sido culpa mía, sino que había sido el precio de cruzar una frontera. Ahora, con la distancia del tiempo, escribo esto entre la sensación de alivio por haber pasado por los funerales y la culpa por las decisiones tomadas. He visto sombras en los cuartos vacíos, he sentido pasos en el corredor cuando todos duermen, y hay noches en las que juro escuchar una voz que dice mi nombre con la entonación equivocada. Un mes después de la muerte de Rosa, mi vida era un collage de recuerdos y rituales no concluidos. Intenté volver al trabajo, pero las mañanas eran pesadas y mi mano temblaba cuando preparaba muestras. Me sorprendía a mí mismo limpiando las cosas una y otra vez como si la limpieza pudiera borrar algo que había visto. Fui a ver a Padre Rafael buscando consuelo religioso, y él me dio oraciones que no lograban cerrar la sensación de vacío. Me reuní con Doña Socorro una vez más, y ella me dijo que a veces las limpias simplemente cambian el paisaje del mal. Lo que quería decir es que no lo eliminan, solo lo mueven. 3 meses después, traté de vivir con la idea de que habíamos comprado semanas, quizá meses, y que eso nos permitió tener despedidas más ordenadas. Hablé con primo Luis y con Elena sobre coleccionar objetos de Rosa, y montamos un pequeño altar en su cuarto con la moneda antigua, la tela y las veladoras que habían quedado. A los 6 meses, la pesadumbre se volvió una compañera cotidiana. Yo sentía que la noche aún me observaba y que la ceiba al borde de la laguna parecía tener una fisura en la corteza que no se quitaba con el tiempo. Me costaba aceptar que haber seguido las instrucciones de la bruja nos dio más tiempo, pero no una solución definitiva. Algunas noches salgo a la orilla de la laguna y dejo una veladora pequeña sin pronunciar palabras, solo para comprobar que el fuego no responde con nada. A veces, al encender la vela, el olor de la savia me trae la sensación de que algo que empezó en Catemaco todavía no terminó. Hoy, contando esto, me pregunto si debía haber respetado la prohibición tanto como la bruja la impuso. A veces pienso que si nunca hubiéramos colocado la ofrenda, tal vez la presencia nos habría dejado en paz, o tal vez Rosa habría seguido empeorando sin un ápice de calma. La incertidumbre es una forma de castigo. Me arrepiento de haber mirado 2 segundos más de la cuenta cuando la figura se presentó como mi hermana, y me arrepiento de no haber abandonado la ofrenda intacta.
Llevo en el pecho el peso de las reglas rotas y la sensación constante de que la noche puede regresar, a veces con un susurro, otras con un olor que recuerda a aguardiente y a savia. A quienes escuchan esto, les digo que respeten las advertencias de la gente del lugar y que no subestimen las reglas que parecen exageradas. No es solo superstición. Hay una mezcla de memoria y presencia que no se explica en recetas médicas. Si esta historia te movió, escribe abajo en los comentarios y comparte una experiencia breve con la frase sugerida. Si quieres más relatos investigados y relatados con respeto, suscríbete. Yo seguiré trayendo estas historias porque creo que hablar de ellas es una forma de protegernos. Por mi parte, me quedo con la imagen de Rosa mirando la laguna en la última foto que tomamos, con las manos limpias cubiertas de savia y con la certeza amarga de que algunas noches no son solo noches, son puertas. No apagues la luz todavía. A veces, lo que está en la penumbra regresa antes de lo que pensamos.